Un saludo cordial, estimados participantes. Damos inicio a la continuidad de nuestra serie de clases a través de la plataforma Zoom. En el día de hoy vamos a comentar un poco sobre el valor presente neto, ¿no? Una herramienta, una de las tantas herramientas que vamos a revisar para la toma de decisiones en proyectos, digamos, de envergadura, proyectos de ingeniería, o para cualquier situación donde tengamos algunas evaluaciones económicas como tal. El valor presente, fíjense, nosotros hemos discutido un poco de lo que hemos hecho en estas actividades, lo que es en el argot de la ingeniería económica, lo que es el futuro. El futuro es el equivalente al monto de un cierto capital, ahora a un cierto periodo de tiempo y una tasa de interés. Eso lo llamábamos en un momento dado un futuro. También utilizamos la expresión presente, que también se le puede llamar valor actual o valor presente, que es traer ese dinero del futuro al presente, es decir, en nuestro diagrama de tiempo es para t igual a 0, para n igual a 0. Entonces, en base a esos dos términos, nosotros vamos a indicar que el valor presente simplemente es traer del futuro al presente ciertas cantidades monetarias a su valor equivalente. Es decir, en términos de lo que es la ingeniería económica, eso significa lo siguiente: cuando se trasladan cantidades del presente al futuro, se dice que se utiliza una tasa de interés. Es decir, eso es equivalente cuando ustedes abran una cuenta bancaria y tienen un determinado capital y van a recoger sus beneficios o el monto al cabo de cierto tiempo. Entonces, la entidad financiera pues le da una cierta tasa de interés. A esa tasa de interés la comentamos la vez pasada también como dos tipos, que es la tasa activa y pasiva. En este caso, una tasa pasiva. Y hay otra forma de visualizar la situación problema, que es cuando se trasladan cantidades del futuro al presente. Es decir, yo tengo que llevar todos los valores que yo tenga en determinado periodo de tiempo a un tiempo para t igual a 0. Cuando eso ocurre, se le llama una tasa de descuento. Una tasa de descuento. Entonces, justamente el cálculo del valor presente neto, uno utiliza una tasa de descuento, ¿no? Con los flujos efectivos ya trasladados al presente. Y esos flujos efectivos lo vamos a llamar flujos descontados. Ahorita vamos a explicar un poco lo que significa esos flujos efectivos. Entonces, para retomar y hacer hincapié en lo que acabo de comentar, nosotros podemos tener un diagrama de flujo efectivo. Un diagrama de flujo efectivo, y nosotros vamos de izquierda a derecha. Nosotros estamos con una tasa de interés determinada. Cuando nosotros al cabo de un año, de 2 años, de cierto periodo, queremos llevar ese flujo al valor t igual a 0, nosotros hablamos de una tasa de descuento. Y esos flujos se le llaman flujos de descuento. Ese valor presente, hay una expresión clásica, la tenemos acá, una expresión que me indica cómo voy a calcular ese valor presente neto. Entonces, fíjense que yo tengo aquí un conjunto de términos que ya lo conocemos, cada uno de estos términos. Estos términos son el valor presente de cada uno de estos flujos netos de efectivo. Ahorita voy a explicar lo que significa el flujo neto de efectivo. Este flujo neto de efectivo en una determinada organización, una empresa, etcétera, desde el punto de vista contable, implica el ingreso, los ingresos por causa
los egresos, es decir, los costos que acarrea también el, el flujo determinado, ¿sí? Eh, impuestos sobre la renta, impuestos municipales, pago de alquileres, bueno, todo ese conjunto de situaciones que se manejan desde el punto de vista contable. Eso lo vamos a llamar flujo neto efectivo, es decir, así como que simplificando sería los ingresos menos los egresos. Entre los egresos serían los costos y todo lo que podemos utilizar de gastos, etcétera, administrativo, personal, etcétera. Eso se evalúa anualmente, ¿no? Eso se evalúa anualmente. Entonces, si yo tengo un horizonte de tiempo de un periodo N, yo voy a tener un flujo neto del primer año, un flujo neto de efectivo el segundo año, un flujo neto del tercer año hasta llegar al enésimo periodo. Estos flujos netos no tienen por qué necesariamente ser positivos. Si comentamos ahorita un positivo, implica, positivo significa que los ingresos serán superiores a los egresos, pero se pueden dar casos contrarios donde los egresos sean mayores que los ingresos, entonces eso me trae como consecuencia un flujo neto negativo. Entonces que esto aquí está anotado en valor absoluto, estos flujos. Y el primer término que tiene un signo menos significa la inversión. ¿Sí? La inversión inicial en el año cero. ¿Sí? Inversión inicial en el año cero. Entonces yo tengo los flujos netos efectivos. ¿Sí? Estos flujos netos van a corresponder a, digamos, la utilidad o beneficios después del impuesto sobre la renta en cada uno de esos periodos, ¿no? Ya uno ha deducido el impuesto sobre la renta y tiene la utilidad neta, ¿ves? O el beneficio neto. El N, por supuesto, ya es el periodo referencial y la tasa de interés correspondiente. Bien, esa tasa de interés correspondiente para los efectos de lo que nosotros vamos a evaluar como eh, alternativas en toma de decisiones de proyectos, la vamos a llamar tasa mínima aceptable de rendimiento, se abrevia de esta forma, TMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento. Esto en términos de inversiones, vamos a enfocarlo de esa forma. Si nosotros queremos hacer una inversión en una planta de su inicio o queremos incrementar la capacidad de producción de una determinada planta, nosotros requerimos de un flujo de efectivo, en parte un flujo de efectivo, es decir, una inversión. ¿Quiénes hacen la inversión? Bueno, la inversión lo pueden hacer los respectivos socios de la organización o de la empresa, o una parte de los socios y otra parte con financiamiento bancario, etc. Pero en caso de que los inversionistas aporten el dinero, ellos, por prestar ese dinero a la empresa o a la organización donde están, ellos ameritan un rendimiento de ese dinero, que ya sabemos, es la discusión que hemos hecho desde el inicio, o sea, el dinero genera dinero, entonces necesitamos conocer cuáles son los intereses de esos inversionistas. Los inversionistas pues tienen unas expectativas, ¿sí? Y en esas expectativas ellos exigen, digamos, en el proceso de inversión que se cumplan con sus requisitos. Eso, digamos, de una manera lo vamos a llamar tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Cómo se calcula la tasa mínima aceptable de rendimiento? Bueno, tampoco es que ellos van a decidir de una manera fortuita, 15, 20, yo quiero la ganancia de un 30%, un 100%. No, ahí uno toma como referencia una tasa de inflación del país como tal. Eso es una referencia que se usa comúnmente, ¿no? O la tasa de, en el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal
o en cualquier país del Banco Central correspondiente. Los bancos centrales correspondientes emiten unas tasas de interés en las cuales los inversionistas pueden trabajar. Más eh, una prima al riesgo. Toda inversión implica un riesgo. Entonces, claro, el inversionista sabe que él va a dar su dinero, o inclusive una entidad financiera también va a prestar el dinero, pero sabe que hay una incertidumbre en términos de riesgo. Entonces, bueno, a esa línea general uno puede sumar esos dos términos, o sea, tasa de inflación más la prima por el riesgo, ¿no? La prima por el riesgo. Bueno, hay varios autores que manejan el TMAR, ¿no? Pero realmente esto es lo que se pudiera interpretar, que son las aspiraciones, las expectativas que tiene un inversionista en el hecho de prestar su dinero para una determinada inversión. Entonces, en base a eso, nosotros podemos discutir criterios, ¿ven? Para evaluar alternativas, ¿okay? De determinados proyectos. Entonces, por eso es que vamos a utilizar ese valor presente neto y ese cálculo que vamos a hacer del valor presente neto con respecto a los flujos o, digamos, de algunas condiciones que tengamos nosotros externas. Si ese flujo presente, si ese valor presente neto es mayor que cero, es conveniente aceptar la inversión. Es decir, eso de conveniente aceptar la inversión o aprobar la inversión es que estamos cumpliendo con el mínimo exigido por los inversionistas en términos de su rentabilidad. ¿Okay? Es decir, en una situación práctica, si el grupo de inversionistas en promedio exigen un mínimo de un 12% anual, un mínimo de 12% anual, y el valor presente neto después de verlo calculado me da positivo, eso quiere decir que yo estoy quizás por encima de ese 12% anual. Entonces estoy cumpliendo con esas expectativas de los inversionistas. Entonces por eso es que uno comenta o concluye que el proyecto es viable en un determinado momento. Ahora bien, si el valor presente neto me da negativo, eso en muchos textos, muchos autores dicen se rechaza la inversión, pero no es un problema de rechazar la inversión como tal, de que vamos a engavetarla y no la podemos hacer, sino simplemente que no se está cumpliendo con las expectativas de los inversionistas, como yo dije anteriormente. Si los inversionistas tienen un promedio de 12% anual y me da negativo, quiere decir que el proyecto no está cumpliendo con las expectativas de los inversionistas porque su tasa seguramente está por debajo del 12%. Y si estamos por debajo del 12%, a ellos no les interesa. Para que lo entiendan de esa manera, para que se entienda de esa manera. O sea, no verlo tampoco de que se acepta el proyecto o se rechaza el proyecto, porque también hay otras variables involucradas al punto de vista técnico en esa toma de decisión. Por eso es que al inicio la ingeniería económica es justamente una herramienta de la toma de decisiones. Bien, aquí tengo un gráfico del VPN en función de el interés, de la tasa de interés. Como vimos en la expresión del inicio, fíjense, vamos a analizar un poco esta expresión. Aquí tengo yo distintos cocientes, que el denominador va creciendo en la medida que va pasando el tiempo, es decir, para un determinado periodo va aumentando, o sea, comenzamos el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Entonces, dependiendo pues del tipo de proyecto. Proyectos, digamos, hay varios criterios también para analizarlo. Por ejemplo, un proyecto hotelero de gran envergadura, posiblemente
se va a evaluar digamos, como retorno de todo eso. Se analiza, pues, digamos, en un horizonte de tiempo de aproximadamente 5 años, de 5 a 10 años, ¿no? Más o menos. Entonces ya uno sabe que ya hay 5 términos, ¿eh? El año 5, puede ser el año 6, etc. Para proyectos pequeños, se pueden evaluar antes de los 5 años, o sea, entre el primero al tercer año, ¿no? Entonces fíjense que este cociente va a depender de este exponente, ¿ok? Mientras mayor sea este exponente, este numerito que está aquí se hace un poco más grande y este término, es decir, el término como tal se hace pequeño. Es decir, cada término de esto es menor que 1. Por eso es que se habla de flujo descontado, o sea, de tasa de descuento, que es menor que 1. Toda la expresión como tal, porque hay que analizar analíticamente la expresión como tal, ¿no? Eso es muy importante, la expresión como tal. Es por eso de traer el dinero del futuro a un determinado periodo de tiempo al valor presente para estar igual a cero. Bueno, entonces eso lo vamos a ver en el gráfico. Si vamos otra vez al gráfico, vemos el gráfico, vemos que es una función decreciente estrictamente. Vamos a hacer un poquito de matemática, es una función estrictamente decreciente. ¿Okay? Ya sabemos que las funciones decrecientes, su primera derivada es negativa. ¿Okay? Hay un cambio de signo en la función. Eso es otro teorema que se estudia en matemática. Cuando los valores cambian, el producto de ellos es negativo, hay un cambio de signo, que debe existir un punto, ¿sí?, que corta el eje X donde la función se anula. Eso es un teorema. Entonces vamos a utilizar eso para entender un poquito más la gráfica que tenemos nosotros acá. Fíjense que tenemos valores positivos del valor presente neto, como indicamos ahora en los criterios. Y tenemos un sector o una zona donde el valor presente neto es negativo. ¿Sí? Donde el valor presente neto es negativo. ¿Sí? Y entonces vemos que en un momento dado cambia de signo de más a menos, o puede cambiar de menos a más. Pero en ese momento, él corta el eje de X en un punto determinado, también lo puede cortar en varios puntos, pero en el caso de la gráfica que tenemos acá, lo corta en un solo punto. Ese punto de que el eje X representa el interés, es lo que nosotros vamos a llamar tasa interna de retorno, la TIR, tasa interna de retorno. Y bueno, hay varios métodos para nosotros encontrar ese valor. Yo le coloqué, pues ya comentado, una función estrictamente decreciente, cambia de signo, ¿sí? Y este punto, pues, repito, este punto que está acá, ¿sí?, lo van a aprender a calcular de distintas formas. O sea, se puede hacer una interpolación, ¿sí?, se puede hacer de la ecuación de la ecuación de los flujos presente neto. Yo puedo hacer una interpolación o hacer una interpolación lineal con una recta, conociendo los puntos, y uno hace una interpolación tal como aprendieron posiblemente a hacer en termodinámica. Bueno, esa es una forma de hacerlo, digamos, manualmente. El Excel, uno usa la herramienta del Excel, esa hoja de cálculo, y él calcula, pues, la tasa interna de rendimiento ya de una vez. Tiene su forma de calcularlo directamente, pues, colocando algunos valores, por supuesto. Bueno, estos asuntos matemáticos, pues ya ustedes lo conocen. Entonces hay otro criterio para la evaluación de alternativas de proyectos. Hay otro criterio. El criterio usando la tasa interna de retorno. Si la tasa mínima aceptable de rendimiento, que ya lo explicamos ahorita, es mayor o igual al TIR, que es lo que vemos aquí en la gráfica, entonces es aceptable la inversión. Eso es una forma. ¿Sí?
Y si esa tasa mínima aceptable de rendimiento es menor que la tasa de retorno, entonces pues se rechaza el proyecto como tal, ¿sí? La inversión que se vaya a hacer. Entonces, bueno, tenemos ya dos criterios para hacer una evaluación, ¿sí? De determinados proyectos. Cuando yo voy a tener, puedo tener varias alternativas. Eso comúnmente se evalúa en ingeniería, ¿sí? Yo voy a tener varias alternativas y tengo que evaluar las alternativas que tenga, ¿no? Puedo tener distintas condiciones, etcétera. Entonces tengo que evaluar cuál es la alternativa que más nos conviene. Entonces, una de las herramientas para eso es el valor presente neto. Una. Hay después otras herramientas. ¿Sí? Hay otros criterios también que, bueno, precisamente no se estudian directamente en el curso, pero bueno, la gente que se dedica a este tipo de evaluación tiene que conocer otro tipo de herramientas. Entonces, hay una situación que vamos a llamar mutuamente excluyente, que está comentado en el capítulo 5 del texto, al inicio, proyectos mutuamente excluyentes, pero es un término estrictamente matemático, mutuamente excluyentes. Si yo tengo varias alternativas o varios proyectos o alternativas de un determinado proyecto, yo tengo que seleccionar una, o sea, porque son mutuamente excluyentes. También puedo tener proyectos independientes, ¿no? Entonces, tengo esas dos situaciones. Vamos a hacer algunos ejemplos posteriormente y lo que aparece en el ejercicio del texto también, alternativas, con distintas alternativas, y uno verificar, digamos, cuál es la más conveniente, ¿no? Utilizando la técnica del VPN o valor presente neto, según lo que hemos comentado, estos dos criterios, ¿no? Ya sea usando la tasa interna de retorno o rendimiento o la tasa mínima aceptable de rendimiento. Bien, entonces esto, digamos, para hacer una retroalimentación de lo que hemos discutido un poco, vamos otra vez a la expresión la expresión clásica, ¿no? La expresión clásica con los flujos netos. Nosotros no vamos a indagar sobre los flujos netos efectivos, porque es una tarea tediosa, ¿ok? Conocer todo el ingreso y egreso, pues, de una determinada organización durante un periodo de un año, ¿no? Entonces, uno hace estimaciones, o sea, comúnmente cuando se evalúa uno hace algunas estimaciones, bueno, ahí hay que ser muy ducho, pues por supuesto haciendo algunas estimaciones de esos flujos netos, ¿no? Uno comúnmente va a conocer los flujos netos o va a conocer otras condiciones. Ahorita lo vamos a ver con el problema que trae a colación. Entonces, ya vimos que todos estos términos son menores que uno, ¿ok? Y a estos flujos netos, a la sumatoria de estos flujos netos le vamos a restar la inversión, ¿sí? Si le restamos la inversión y el BPN me da positivo, pues entonces tengo luz verde para el proyecto, pues. O sea, como dije anteriormente, estoy cumpliendo pues con las expectativas de los inversionistas. En caso contrario, si yo los flujos netos en un determinado horizonte de tiempo le resto la inversión para t igual a 0, pues, y me da negativo el valor presente neto, por supuesto que el, el proyecto no se aplica. Eso es más o menos, y los dos criterios que ya hemos visto, y hemos comentado. El primer criterio con el BPN y el otro criterio es con la tasa mínima aceptable de rendimiento, si es mayor o es menor que la tasa interna de rendimiento o de retorno, también se le llama. Y ya sabemos cómo, ya por lo menos conocemos qué es lo que significa esto. Esta tasa interna, repito, se va a encontrar haciendo el valor presente neto igual a 0. Tengo que igualar a 0 la expresión de arriba que hemos ahorita visto,
y después hay, bueno, una primera técnica de aproximación, o sea, por tanteo, ¿sí? O hacer la interpolación lineal, que inclusive está en el texto de los ejercicios indicados para eso. O sea, ya tenemos dos cosas muy importantes en la hora de evaluación de proyectos, o sea, lo que se conoce comúnmente como TMAR y la TIR, o tasa interna de rendimiento o de retorno. Bueno, para poner en práctica un poco lo que hemos discutido, trae un problema. Vamos a leer un problema. Se desea evaluar un proyecto de ingeniería de una planta de fertilizante, productora de amoníaco y todo lo que tiene que ver con fertilizantes, con una inversión de unos $32.000. Los cálculos proporcionan ingresos aproximados de unos $7.500 el primer año y con un incremento anual de $500 durante 5 años. Al final de este tiempo, los activos que queden de la inversión podrían colocarse en el mercado por $5.000. Si la tasa mínima aceptable de rendimiento del inversionista es del 15% anual, determinar el valor presente neto de los flujos efectivos e indicar si es viable o no viable ese proyecto de fertilizante. Bueno, vamos como ya he comentado en varias oportunidades, tenemos que releer muy bien el problema. El problema no es buscar ecuaciones o buscar expresiones, sino que hay que comprender que cada uno de esos términos que yo tengo ahí. Primero tengo una inversión. La inversión es de $32.000. Hay unos cálculos aproximados. Por eso que yo dije hace ratito, ¿sí? Hay una evaluación, hay una estimación que uno hace, estima de que los ingresos podrían ser de tal. Esa estimación, pues, tiene cierta incertidumbre, por supuesto, va a depender de muchos factores. Ya hemos comentado cómo se comporta el mercado, la situación del país, de las condiciones sociales, las inversiones que existan, cómo va evolucionando el Producto Interno Bruto de un país, etc. Y se está estimando que hay unos incrementos anuales porque, bueno, el estudio de mercado, porque fíjense bien, hay una cosa muy importante que quiero comentar. Hay algo muy importante que yo quiero comentar. Es que todo este asunto de cálculo y todas esas cosas está, digamos, sustentado, por decirlo de alguna manera, a un estudio de mercado. El mercado, hay que evaluar, hay que estudiar el mercado. Claro, eso no está dentro de lo que es los parámetros del curso, pero yo se los comento. ¿Okay? Hay que evaluar el mercado, cómo está. Por ejemplo, en este caso particular que estamos analizando, una planta de fertilizantes, pues los fertilizantes se utilizan en el campo agrario. Entonces, bueno, hay que ver la evolución, cómo ha sido la evolución del campo en una determinada zona, en un determinado país, en los últimos 10, 15, 20 años. Todo eso se evalúa. Cómo ha ido evolucionando, se ha incrementado, digamos, la producción o lo contrario, ha tenido una merma, hay una disminución o se mantiene constante. Y todo eso va a depender, por supuesto, de cómo se comporta el mercado también. Es decir, la oferta y la demanda. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí no es tan sencillo como uno lo ve en un enunciado de un problema desde el punto de vista académico. La situación real es un poco más compleja. ¿Sí? Son equipos multidisciplinarios que se sientan a trabajar para poder evaluar y llegar pues, a determinadas conclusiones. Entonces, bueno, esos estimados me dicen que el primer año, pues, eh, bueno, tiene algunas políticas para colocar esos fertilizantes en el mercado con unas promociones, etcétera, y tiene un estimado de unos $7.500. ¿Sí? Moderadamente, pues, ellos estiman que puede haber un incremento de $500 anuales, es decir, durante 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, el primer año son 7.500, pero el segundo año
los ingresos van a ser de 8.000, sería 8.500, 9.000, 9.500, etcétera. Con eso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una serie, ¿ah? Tenemos una serie aritmética en este caso, ¿eh? Que tenemos, esto crece, digamos, de una manera, como una progresión aritmética, puede ser así. Una progresión aritmética, el primer término se le suma una cantidad constante, ¿eh? El segundo término se le suma el primer término más una cantidad constante y así sucesivamente. Eso es lo que en la ingeniería económica hablamos de series, de estas series geométricas, ¿no? Y series aritméticas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo que no lo habíamos tocado de series. Por otra parte, hay algo de interés también que tocar acá, que sería al final del tiempo los activos que queden de la inversión. O sea, yo puedo colocar algunos activos en el mercado. Eso comúnmente se le llama valor de salvamento, ¿sí? Yo tengo una determinada maquinaria que la voy a sustituir, ¿okay? Pero que no está, tiene un valor todavía porque funciona, tiene un valor en el mercado, ¿sí? Y ese valor de mercado es lo que se llama valor de salvamento. Bien, ellos estiman que esos activos se puedan colocar en el mercado, ¿sí? En el orden de los $5.000, ¿sí? Y por último, pues la tasa de interés del 15% o la tasa mínima aceptable de rendimiento. Entonces, bueno, con esa visión que tenemos del problema, podemos indagar un poco más todavía. Bueno, el tiempo apremia. Podemos entonces indicar el cálculo del valor presente neto. Y aquí yo tengo el escribir la expresión que vamos a utilizar. Bueno, esto hay que explicarlo, por supuesto. Esto usando, no, fíjense que no tenemos aquí flujo neto, ¿no? No tenemos flujo neto. Esto es otra forma de evaluar también, porque tenemos una serie, ¿entiendes? Tenemos una serie, ¿eh? Y tengo la serie normal, que son los $7.500 el primer año, ¿ves? Entonces le tengo que evaluar el valor presente utilizando la razón P-A, que ya la tenemos, igual yo se las coloqué acá, lo que está en corchete. Esto es obtener, esta es la serie del 1 hasta el año 5. No vayan a confundir, no vayan a confundir que se va a colocar, porque la gente puede decir, bueno, ingreso de 7.500 el primer año. ¿Y por qué hay que evaluarlo al año 5? Claro, claro, porque esto es una serie, son 7.500 el primer año, pero el segundo año serían 7.500 más una constante, que serían los $8.000. El tercer año serían los 8.000 más una constante, ¿eh? Es decir, siempre vamos a tener que sumar los 7.500 más esa constante. Esa es la serie que tenemos nosotros acá. Bueno, entonces tenemos que tener este valor presente, porque recordemos que el valor presente neto es el descuento que tenemos que hacer del futuro para t igual a 0. Y el otro término es la serie métrica. Aquí la tengo esta expresión. La expresión, tenemos G, que ya lo conocen ustedes, por la presentación que ustedes hicieron en una de las actividades, ya solo conocido por ustedes. Y por último, y esta G, pues ya me lo están dando directamente, porque me dicen incrementos anuales de $500. Entonces, bueno, ya es directo, no hay que hacer ningún cálculo previo. Entonces son 500, aquí con la tasa de interés, bueno, sustituyo los valores. Y por último, este valor que tengo acá, le coloqué BS, este es el valor de salvamento de los activos, que lo puedo colocar en el mercado a esa tasa de interés en ese periodo de tiempo, que en este caso es 5 años. ¿Okay? Entonces, si uno sustituye, aquí le coloqué los valores, si nosotros sustituimos todos esos valores y hacemos los respectivos cálculos, un poco tedioso, pero bueno, se calculan, nos da un valor presente neto negativo. Da negativo. Ustedes tienen que ahora trabajar sobre la expresión, meterlo, sacar las cuentas y verificar
esta presión. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Nosotros llegamos a que sabemos de allá desde el punto de vista numérico, matemático y con todas las herramientas que tenemos a la mano que me da el flujo neto negativo, la inversión no es aceptable. Sí, entonces voy a aclarar, el problema no es que no sea aceptable, que vamos a guardar el proyecto como tal, lo vamos a engavetar y no lo vamos a ver más nunca. No, lo que está ocurriendo es que posiblemente nosotros no vamos a cumplir con las expectativas del 15%, que es la tasa mínima aceptable de rendimiento por parte de los inversionistas. A lo mejor me da una tasa de un 12, de un 14, pero a ellos no les conviene eso. Eso es lo que significa el valor presente neto negativo, y que, bueno, uno lo puede, digamos, para concluir, indicar que pues, la inversión no es aceptable. Pero estoy haciendo la acotación muy bien. ¿Okay? Se puede recalcular, se puede hacer reingeniería otra vez y buscar, pues digamos, hasta que el proyecto sea, porque puede ser, o se habla con el inversionista y se le dice, bueno, ustedes tienen que llegar a un acuerdo porque la tasa de interés no, para nosotros es muy alta, pues por distintas razones, que se les expone, por supuesto, las causas para eso, y se puede otra vez reevaluar el proyecto. Bueno, con esta primera fase espero cumplir con las expectativas de ustedes del proyecto, de el inicio, digamos, de tener una idea fundamental con respecto a lo que es el valor presente neto y los criterios de evaluación para alternativas de proyectos de ingeniería. Bueno, entonces, un fuerte abrazo y saludos a todos. Y nos vemos en la próxima reunión.